A todos y a todas les damos la más cordial bienvenida a este segundo ciclo del Seminario Permanente de Psicología Social Comunitaria, una aproximación al estudio de los pueblos originarios. Para las personas que se vinculan por primera vez al seminario, quisiera explicarles un poco en qué consiste, cuál es la modalidad, cuáles nuestras pretensiones dentro del seminario y por supuesto presentarles a nuestra ponente del día de hoy, la maestra con cariño Luzman. Bueno, este seminario nace dentro de la iniciativa que se tuvo de un proyecto PAPIC que se llama Construcción de Sentido de Comunidad en Pueblos Originarios, caso Santa Marta, Catitlán. Desde este seminario que tiene el apoyo de la GAPA, ¿sí? Pretendemos fomentar habilidades en los jóvenes investigadores en los presupuestos tanto teóricos, conceptuales, metodológicos y básicos de nuestro objeto de estudio, que viene siendo los pueblos originarios desde una perspectiva interdisciplinar. Pero claro está, efectivamente hacemos un énfasis en lo que es el aporte de la psicología social y en especial la psicología social comunitaria a esta área del saber, ¿no? Teniendo ya claridad de ese objetivo, pues la idea es presentarles a ustedes, digamos, un número de ponencias durante este ciclo que serían 7. Dentro de ellas se desarrollarán núcleos teóricos, efectivamente, para comprender la dinámica comunitaria que se viven en el interior de los llamados pueblos originarios. Si bien los que ya nos acompañan ya hace un tiempo saben que los pueblos originarios, digamos, es una autoadscripción que adquieren pueblos ubicados en la Cuenca de México que empezaron una lucha social bastante fuerte por su tierra, por su territorio, y que una de las características principales que tienen los pueblos originarios es que tienen un pasado mesoamericano y colonial que define su identidad. Sin embargo, también vemos en estos estudios que apenas datan hace 15 años, ¿no? No es igual hablar de pueblo originario a pueblo indígena. En estos estudios vemos que hay una proliferación de acercamientos a este trabajo desde perspectivas como la antropológica, la sociológica, la histórica, y pues en efecto nosotros como psicólogos sociales comunitarios también estamos llamados al estudio de estos pueblos que han sido invisibilizados y que tienen una característica, digamos, de un trabajo comunal muy sui generis. Entonces, a lo largo de esto, creo que derroteros conceptuales como los procesos psicosociales y la participación, creo que nos van a permitir develar o tener herramientas teóricas para poder tener un acercamiento a estos pueblos originarios. Bueno, por eso invitamos a la maestra Luz María Javieres. Sin embargo, también en esta pretensión de poder dialogar con otras disciplinas y poder entender nuestro objeto de estudio, invitamos a otros teóricos, maestros que ya han venido, digamos, trabajando este tema desde hace mucho tiempo, y por eso, después de la presentación que hace la maestra Luzma, hoy día 26 de agosto, el 9 de septiembre tenemos como ponente al doctor Carlos Ordóñez. Él es un investigador de la UACM y nos va a hablar sobre la teoría de la ciudadanía étnica. ¿Por qué hablar de la teoría de la ciudadanía étnica?
hay diferencias étnicas dentro de lo que es México como nación pluriétnica y pluricultural. Desde esa perspectiva, al ubicarnos en los pueblos originarios, vamos a encontrar ciudadanos que no se reivindican como cualquier ciudadano, sino con características étnicas particulares. Entonces, para entender esta dinámica que se vive en los pueblos originarios, por supuesto tenemos que echar la mano de estos elementos. Posteriormente va a venir el doctor Jesús María Serna Moreno y nos va a hablar de los pueblos originarios del Estado-Nación en México. No podemos desconocer como psicólogos sociales comunitarios y como psicólogos sociales que estamos en un entramado social complejo. Y dentro de ese entramado social, las comunidades tienen una relación directa con el Estado y construyen un proyecto de Estado-Nación, también a partir de características muy particulares sui generis en los pueblos originarios. Posteriormente, como que se fue, ¿no? Es que como que está fallando un poco, ¿no? Bueno, pero yo creo que se escucha, ¿verdad? Bueno, sí hablo bastante fuerte. Soy del Caribe y las mujeres del Caribe hablamos así como con todo el pulmón. Bueno, posteriormente tenemos como invitado para el 7 de octubre al doctor Carlos Aguirre Rojas. Él nos va a hablar sobre el poder y la autonomía. Sabemos que muchos de estos pueblos originarios, dentro de su autodescripción, uno de los elementos que saca, digamos, como a relucir dentro de sus demandas es la lucha también por una autonomía. Muchos de estos pueblos originarios tienen formas de organización comunitaria que está arraigada, por ejemplo, a lo que es las tierras comunales, las tierras ejidales. Y por supuesto a formas, no necesariamente podríamos llamarlo de autogobierno, pero sí con intenciones o pretensiones de efectivamente volver como digamos a esta perspectiva o a esta lucha, porque se puede entender en términos de lucha por la autonomía y la capacidad que tienen ellos desde su organización, que su organización comunal no data de tiempos recientes, sino de tiempos coloniales, poderla reivindicar como actores sociales. Bueno, luego el 21 de octubre tenemos invitado al doctor Iván Gómez César. Él también es de la UACM y ha sido uno de los pioneros en el estudio de los pueblos originarios. Él más bien maneja una perspectiva sociohistórica de lo que son los pueblos originarios y nos va a hablar sobre los pueblos originarios como la memoria herida de la Ciudad de México. Posteriormente, el 4 de noviembre, pues tendrán aquí a su servidora, Caterina Erazo. Les hablaré en especial sobre una propuesta que hago, ¿no?, entre la realidad y la utopía del quehacer del psicólogo social comunitario en escenarios específicos, los pueblos originarios en la Ciudad de México. En esta pretensión o esta propuesta, lo que quiero hacer es mostrar como psicólogos sociales, como psicólogos sociales comunitarios, qué podemos hacer en un pueblo originario, cuál sería nuestro quehacer específico, ¿no?, desde nuestra disciplina, porque si bien tenemos obviamente un diálogo interdisciplinar con personas que vienen acá de otras disciplinas como sociólogos, historiadores, sí tenemos que tener claridad de nosotros desde nuestra perspectiva qué hacer, cómo trabajar y cómo abordar los pueblos originarios. Obviamente teniendo presente las lecturas y por supuesto ya los avances que hay a nivel teórico y de trabajos en este campo del saber, ¿no? Y por último, el 25 de noviembre tenemos como invitado al doctor Mario Ortega Olivares. Él nos va a hablar de algo muy especial que se vive en los pueblos originarios, el sistema de cargos. El sistema de cargos en los pueblos originarios funge dentro de la organización comunitaria como un elemento cohesionador y que da también sentido de comunidad a los pueblos. Pero necesitamos entender cómo se da ese sistema de cargo dentro de lo que, bueno, se vive aquí, como son las fiestas, el dualismo. Y este profesor
que también es de la UACM, nos va a platicar sobre la experiencia específica de Santiago Zapotitlán. Sabemos que en Santiago Zapotitlán, con la construcción del metro, de la línea nueva del metro que inició, pues trastocó todo lo que fue la vida y el tejido social de un pueblo originario. Y obviamente eso ha traído consecuencias nefastas para el pueblo. Necesitamos entonces entender todo esto que está pasando en nuestra realidad social para saber, como psicólogos sociales comunitarios, cómo poder intervenir, de cuál es la forma, digamos, más acertada para llegar a trabajar en espacios específicos como estos. Bueno, no quiero quitarle más tiempo, ¿verdad?, a nuestra ponente, a nuestra invitada, la doctora Luzma. Antes de comenzar con su ponencia, vamos a presentar una pequeña semblanza de la maestra Luzma y posteriormente ella hará pues su presentación, más o menos yo creo que 45 minutos, una hora, y posterior a eso damos pie a lo que es las preguntas, ¿no?, o el debate que se pueda presentar aquí en este escenario. Bueno, buenas tardes, compañeros. Como ya nos dijo la doctora Katia, esta tarde nos acompaña la maestra María de la Luz Javier de Romero, maestra en Psicología Social por la Facultad de Psicología de la UNAM y licenciada en Psicología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con un diplomado en Teoría Sociológica Contemporánea por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesora titular de tiempo completo del área de procesos psicosociales y culturales de la Facultad de Psicología de la UNAM. También ha participado en más de 40 cursos y seminarios impartidos en instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional, con expertos reconocidos en psicología social, ciencias sociales y humanidades. Dentro de las actividades de difusión, ha asistido y participado en alrededor de 50 congresos, coloquios o simposios nacionales e internacionales de psicología y psicología social, y aproximadamente 40 ponencias presentadas. Sus líneas de investigación son la historia de la psicología social y el pensamiento social. En la UNAM ha impartido asignaturas del área social del Plan 71 y el 2008. Asimismo, ha impartido los seminarios de Metodología 1 y 2 en la maestría en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Puebla y Teorías en Psicología Social y Psicología Colectiva en la maestría en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dentro de su producción académica ha dirigido alrededor de 50 tesis de nivel licenciatura y ha participado en el comité de tesis de grado de maestría en Psicología Social. Ha sido profesora invitada por las facultades de Psicología de universidades en Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Yucatán, Campeche, Durango, entre otras. Ha escrito alrededor de 25 artículos y capítulos de libros publicados con arbitraje y consejo editorial y una docena de textos elaborados para el apoyo a la docencia. De igual forma, se ha desempeñado como miembro del consejo editorial o científico en revistas especializadas: Psicología Social Comunitaria, Revista Internacional de Psicología Social, Perspectivas Sociales, Social Perspectives, El Alma Pública, Revista Disciplinada de Psicología Social. Además, ha fungido como revisora y diseñadora de programas curriculares en psicología en distintas instituciones nacionales. Vamos a escucharla y démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Llamen a María de la Luz Javieres para que venga y me explique, por favor. Qué barbaridad. Luzma Aceco me va mejor y me gusta mucho más. Llámenme de esta manera. Bueno, tal y como Katy, también familiarmente Katy, les avanzaba, esta tarde, esta reunión, la vamos a dedicar a pensar qué procesos psicosociales intervienen en la participación. ¿De dónde surge la pregunta? ¿Dónde está, digamos, la cuestión, el problema?
Pues surge ni más ni menos porque tenemos ya como 50 años aproximadamente, desde los años 60, en que la investigación, acción, la investigación participativa, en fin, en cualquiera de las modalidades que asume, y aún los que no se dedican a ello, como son quienes han coordinado, dirigido, elaborado programas de desarrollo social y desarrollo comunitario en cualquier nivel que se dé, desde el más pequeñito, muy local, hasta programas de orden nacional, como fue el de solidaridad, etcétera. Si ustedes los ojean, quizá la palabra mayormente mencionada en ellos es precisamente participación. Participación para el desarrollo, para el cambio social, hablan de involucramiento de la comunidad, participación en la definición de problemas, participación en la propuesta de opciones, de actividades, en todo. Diría familiarmente, como estamos, que se nos llena la boca cuando hablamos de participación. Y de ahí surge una cuestión, compañeros. Cuando decimos participación, ¿de qué estamos hablando? Y pensándolo como psicólogos sociales, ¿qué queremos decir con participación? Así de fácil. Ojo, no estoy planteando ni pretendo aquí que la participación, como en algunos programas, sobre todo oficiales y hasta oficiosos, se plantea como una relación instrumental, medios-fin. No, aquí tenemos que pensar la participación en tanto psicólogos y psicólogos sociales, psicólogos involucrados con la gente y además con el deseo de trabajar desde la gente y con la gente. No llevar y plantear programas y que esto se acepte, lo cual también podemos hacer los psicólogos sociales, desde luego que sí hay. Tenemos muchos recursos, por fortuna. Pero aquí pensemos que la participación para tirios y troyanos se convirtió en el eje fundamental de la acción social. Esto es, del cambio social, ¿no? En distintos niveles y ámbitos. Y con todo y ser tan importante, compañeros, si uno busca teorizaciones, reflexiones acerca de la participación, no encuentra uno tanto. Lo que les voy a presentar aquí es un trabajo que realizamos, ahí aparecen los nombres, tanto Gina Flores como una servidora, analizando pues como 90 trabajos donde se planteaba la participación. Todos estos trabajos tenían que ver, desde luego, con la acción social, el cambio social, y estaban
anclados en la psicología o psicología social. Fueron, se los digo muy de rápido, no es lo más importante, fueron alrededor de 90 textos que nos pusimos a expulgar, ¿verdad? Literalmente a expulgar ahí. ¿Y qué tal que de esos 90, nada más para que tengan ustedes el dato grueso, digamos, qué tal que solo de 90, solo en 17 de ellos se cuestionaban acerca de la tal participación y trataban de entenderlo como un proceso psicosocial, por supuesto, psicológico. Voy a abrir la agüita, perdón. Hubo otros, como 19 más o menos, recuerden que 17 ahí era explícito, en 19 era una mera mención, ahí se consideraba importante, sin embargo no había mayor cuestionamiento acerca de qué podía significar y sobre todo qué podía implicar, qué podía exigir. Los demás, esto es 50 y feria, de los 90 y algo, no les importó. No les importó, en tanto solo la mencionaban y decían, pues importa, ¿verdad? Y hay que lograr que la comunidad o la gente o los habitantes de la colonia o de la unidad familiar o del pueblo X o Y participen. Y hasta ahí llegaban. Vean ustedes cómo, por eso les decía, hablamos de participación, pero tenemos que, y ese es el propósito en mucho de nuestra reunión, tenemos que comprender, compañeros, la participación. Tenemos que entender. Nótese que no estoy hablando de explicar la participación como si fuera un mero efecto de un conjunto de variables individuales, sino ya estaríamos haciendo un inventario de rasgos participativos, ¿verdad? Lo cual se podría hacer, pero el punto es comprenderla, entenderla. Y para comprenderla y entenderla hay que considerar dos cuestiones. Van dos tips de orden metodológico, porque no me voy a detener en mucho en el método usado. Una de ellas, pensar en que la participación en tanto proceso hay que abrirlo, ¿sí? Y ver qué es lo que contiene la participación, ¿sí? Como tal, ¿sí? No plantearse tantos a priori, ¿sí? Sino es preguntarse. Hagan de cuenta que no es transparente la botella y nos preguntamos qué tiene la botella. O, no lo ven, pero saben qué tiene, ¿verdad? ¿Qué tiene el vaso? Y uno agarra, destapa el vaso y se asoma. Es reflexivamente, analíticamente, lo mismo que se hace con participación en este caso. Tiene sus bemoles el método y siendo un método tiene un primero, segundo y tercero y enésimo momento, ¿verdad? Entonces, primera cuestión, abrir el concepto. ¿Sí? Vamos para ver
¿Qué tiene? ¿En qué consiste? La segunda cuestión, el segundo tip de orden metodológico, es que no pierda uno. Esta está un poquito más difícil, pero a ver si lo podemos ir mostrando. Que no pierda uno la perspectiva, compañeros, de totalidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué sentido lo planteo? Para decirlo muy en breve, la tal participación, como ningún proceso psicosocial, ni ninguno de nosotros, anda aquí en el éter, sin arraigo, en condiciones sociales, sociohistóricas, culturales, económicas, ¿sí?, que también juegan, como también está anclado, arraigado en la biografía de cada cual, de cada quien, ¿sí? Pero no se trata de ver uno nada más o ver el otro nada más, sino que el quid está en que si nos ponemos como una exigencia, compañeros, una exigencia metodológica, epistémica, vamos a decirlo correctamente, nos la ponemos esa exigencia totalidad, tendremos entonces que en ese ejercicio analítico irnos moviendo en los distintos planos que están relacionados y donde se ejerce, practica, procesa, se hace visible la tal participación. En el momento en que hiciéramos un corte de ello y viéramos, digamos, solo lo individual o solo lo de aquí o solo lo de allá, en ese momento tenemos nosotros que preguntarnos y poner en duda y decir, ay, ¿a poco todo depende de mis atributos personales, la participación? Pues no, ¿verdad? Ay, ¿a poco todo depende de un clima social, un contexto, una cultura que fomente mucho el involucramiento, como puede ser una organización comunal, un sistema de mayordomías que de suyo exigen y representan, pero eso tampoco garantiza la participación y nos quedaríamos sin lo otro. Entonces, como todo lo que atañe a lo humano, compañeros, es bastante complejo. Y un lujo que no nos podemos dar es fragmentar. Entonces, vamos a ver en este ejercicio cómo se resuelve. Imaginen ustedes que tenemos, seguimos con esa pequeña nota metodológica. Imaginen que tenemos individuo, persona, comunidad, contexto sociohistórico, cultural, en fin. Bueno, los estamos viendo parte por parte, no hay de otro. Pero luego, el siguiente paso es, ay, ya vi del 1, ya vi del 2, ya vi del 3, y ahora ¿cómo los junto? ¿Qué los reúne? Es lo que conceptualmente, metódicamente dicho, se llama articulación. ¿Sí? Y esa articulación, que es mucho más que una mera relación, ¿no?, porque articula, ¿sí?, así. Los dedos de una mano no están relacionados, están articulados. ¿Sí? Y así
para dar idea del concepto nada más. Con estos tips de orden metodológico, vamos a iniciar la presentación de los diferentes, ¿cómo llamarles? Diferentes esquemas, representaciones que se fueron elaborando y construyendo. Todo ello, recuerden ustedes, con el ánimo de comprender a la participación como tal, ¿sí? En sus distintos momentos, sus relaciones y la articulación que puede haber entre los diferentes procesos que vaya uno ahí reconociendo, ¿sí? Si hay alguna cuestión o algo a esta parte metodológica, vamos a ver primero si se va aclarando todo con la exposición misma, y si no, pues al final, al ratito, lo vamos a aclarar. ¿Sí les parece? Sí. Bueno, entonces me voy a mover un poco, me voy a pasar para acá para ver y seguir con ustedes los esquemas. Tenemos, pero me bajo por aquello de la escala. ¿Me escuchan bien por aquí? Sí. En el momento, así como Katy decía que ella es caribeña y hablan alto, yo soy del altiplano y hablamos bajito. Pero en el momento en que me dejen de escuchar por ahí, luego me dicen, oye Luzma, repite, ¿sale? Bueno, gracias. Tenemos, saltándome una parte, y esto lo pueden ver en el artículo publicado, la maestra Katy, todos tienen la referencia completa. Tenemos aquí lo que se llaman, o lo que llamamos, universos generadores de la participación. Recuerden que no estamos planteando participación en cualquier situación, en un baile, por ejemplo, sino participación en el contexto del cambio social, ¿sí? De la transformación social. Entonces tenemos aquí los primeros universos que del propio análisis de los textos y demás se van planteando. Tenemos que participación está vinculada con comunidad, con individuo, personas. Ahí en contexto es para abreviar nada más sociohistórico, sociocultural, psicocultural, si quieren ustedes. ¿Sí? A eso. Y evidentemente un programa. Esos son los universos que tenemos para empezar. Es, compañeros, en esos universos donde nosotros tenemos que ir identificando, reconociendo distintos procesos que se van dando, tanto en comunidad, individuo, contexto, participación como programa, y que son procesos, ojo, que en la realidad social, a diferencia de este esquema que aquí tenemos, en la realidad social ocurren en forma simultánea.
Recuerden que la realidad social se conjuga en gerundio, ¿sí? Se está haciendo, la estamos haciendo. Entonces, aun y cuando ahí no esté estático, la realidad social no es así. Lo que uno trata con este ejercicio es un poco como de aprenderla con H, ¿sí? Un poco capturarla y a ver luego qué hacemos con ella, ¿verdad? Y vamos a ver qué más hicimos. Entonces, ahí tienen ustedes los primeros universos identificados. Les decía que en ellos acontecen distintos procesos que tienen que ver con la participación. Vean ustedes el sentido de las flechas y que en conjunto forma parte de lo que pudiéramos llamar una génesis de procesos de orden participativo. Seguramente hay algo antes, pero para propósitos inmediatos, ahí lo dejamos. No, ninguno de ellos está desvinculado del otro. Y no porque a Gina o a mí se nos hubiera ocurrido decir vamos a juntarlo, no, sino que en el propio recuento de experiencia va apareciendo vincular, relación. Pero noten también otra cuestión. Ninguno de los componentes, comunidad, programa, contexto, individuo, está por ahí perdido en el espacio, sino que al mismo tiempo, muchachos, lo que los está vinculando, lo que los está relacionando, atando, es el proceso mismo de participación. Ahí está en juego. Incluso como idealidad, ¿sí? Aun cuando se plantee como ideal. Vamos a pasar a ver ahora, uno por uno, de estos universos para que vayamos viendo de qué manera se van relacionando y que los vinculan. Es como si nos preguntamos qué hay en esas flechas que veíamos hace un rato. ¿Qué es lo que está en medio y a qué está mayormente vinculado, relacionado? Vean ustedes, si quieren comenzar por el lado del individuo, pueden ver que ahí aparece género, edad, escolaridad, estatus, parentesco, los roles que puedan plantear cada uno de ellos, liderazgo incluso. Pero ¿qué tal que eso, que puede parecer que fuera algo clausurado, exclusivamente interno, está relacionado con comunidad, por ejemplo? Y está relacionado con, perdonen los dedazos, porque ya no lo corregí a tiempo, sentido es con S, no con C.
Así que va una plana de... Ya no lo revisé con cuidado, es mi culpa, disculpa, perdón. Entonces ahí está sentido de comunidad. Pero el tal sentido de comunidad tiene que ver con el entorno, en cómo se valora, las relaciones sociales y además con algo que puede parecer muy individual, por eso está como en medio y hacia acá, qué tanto tenemos control sobre nosotros mismos, sobre el destino. ¿Sí? Bueno, pero todo ello tiene que ver con las creencias, actitudes, valores que comparten, ojo, que están tanto en la comunidad y que también forman parte de la persona en la comunidad, ¿no?, que pertenece a ella. Esto, a su vez, tiene que ver con aquello que llamamos conciencia, con un darse cuenta. Porque como vamos a ver, todo esto está relacionado con un juicio muy sencillo. La problemática es de orden supraindividual, esto es, nos atañe a todos. Cuando llueve todos nos mojamos, o ¿qué ocurre? Y ahí encontramos la participación. Y vean ustedes cómo, si nos vamos para este lado, esa persona que nunca está aislada, jamás está vinculado con sistemas de creencia, pero con la organización y la experiencia de vivir juntos, ¿verdad? No propiamente vivir juntos en familia o en el mismo espacio, que también lo incluye, sino de compartir un espacio, ¿sí?, un lugar común, una historia común. Y vean ustedes cómo entonces una institución, agencia gubernamental, programa universitario, lo que se trate, de donde proceda el programa, en sí mismo, el tal programa contiene un conjunto de principios, ¿verdad? Contiene sus propias políticas, sus propios objetivos, lo que llamamos la ideología que contenga el programa. Y cuando decimos ideología, no me refiero a izquierda, derecha o centro o algo. No, es una manera psicosocialmente de referirse a las creencias, sistema de creencias, normas, valores, actitudes, que el propio programa contiene. ¿Sí? No hay programas que no la tengan, no, para nada. No hay programa neutro, el mismo propósito lo indica, ¿no? De ahí, del programa, de su sistema ideológico, eso tiene que ver con las estrategias que se echen a andar en él, por supuesto. Pero como eso tampoco está en el éter o en la nada,
esto en la comunidad, en las personas, simultáneamente, muchachos, va a generar actitudes y creencias hacia el mismo programa. No es solo la ideología y estrategia de quienes elaboren el programa y lo echen a andar, sino también es la propia comunidad, las propias personas, las que también piensan, ¿verdad? Y también tienen una ideología, un modo de pensar. De ahí, si todo fuera más o menos bien, vendría una identificación con el programa, ¿no? Un decir, sale, vale, estoy de acuerdo, me parece muy bien. Y entonces tendríamos procesos de cooperación, involucramiento, acción, y es la participación el centro, el eje de todo ello. Aquí en este esquema ya pueden ver, podemos sacar 2 que 3 corolarios, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos, que la tal participación no es de una vez y para siempre, no es algo que surja de la nada, ni tampoco es milagrosa, por decirlo así, ¿sí? No es la panacea tampoco, sino que en torno, lo pueden ver ahí, a la tal participación, podemos nosotros ver la génesis y expresión de un conjunto de procesos, pero de muchos procesos que se están dando simultáneamente y que suceden, se van dando en una temporalidad, ¿sí? Hay tiempos en juego. Y que además la tal participación no es de todo o nada, ¿sí? Sino que se ve mediada, digamos matizada, por diferentes universos y diferentes procesos. Y ya aquí pueden ver cómo, por ejemplo, se los mencionaba, la ideología y estrategias de un programa X tienen que ver con cómo se van a articular o no articular, o en qué puntos se pueden articular con actitudes, creencias, normas, la ideología también de la comunidad y de las personas que forman parte de esa comunidad. Le pasamos. Y antes de seguir adelante, un poco de pasada, una cuestión que surge cuando se trabaja en campo es, y que luego a cada rato escuchamos, no, a la gente no le importa, es pasiva, no se interesa.
la gente no responde, ni aunque sea por su propio bien, se llega a decir incluso. Y uno se puede preguntar, porque surgió de los mismos documentos que hablaba antes, podemos plantearnos la no participación. La no participación no es en automático estar en contra de un programa, ¿verdad? O de un proyecto. No. Es simple y llanamente no participar. Ignoramos en razón de qué o en qué condiciones. Pero lo que se pudo identificar es que con la no participación tiene que ver el tipo de programas muy verticales, el poder descentralizado, el conflicto, la falta de resultados, la desinformación, la desorganización, el individualismo. El pero, ¿sí? El pero que tiene este esquema que identifica obstáculos a la participación o la no participación, ya no lo seguimos, por eso no les puedo decir más, pero el pero sí se los puedo decir. Es que esto está señalado por los hacedores de programas, por los que llevan a cabo los programas en el campo, ¿sí? Por los mismos actores, ¿sí? Los mismos hacedores, los promotores, o como le quieran llamar. Ellos son los que... Esto, vean, nos habla más, y con esto cierro el esquema. Esto nos habla más de la mentalidad de quienes escribieron esos 90 y feria de textos que analizamos, que de la no participación. Porque son una serie de lugares comunes también que uno puede decir, ay no, sí, tienen razón, todo eso ahí está. Pero en el momento en que nos fijáramos y nos pusiéramos a ver qué es eso exactamente, pues a ver qué encontramos. ¿Sí? Yo no puedo ir en este momento más allá, pero se tenía que mencionar, ¿no? Fue un poco pasada. Ahora vamos a ver, hagan de cuenta que vamos poniendo como planos, ¿sí? Un poco como si fueran, sí, sobreponiendo micas, planos. Y vamos a ver ahora la participación en relación a un conjunto de conceptos que nos hablan de esa concepción de la participación como una relación medio-fin, como si la tal participación fuera un proceso casi automático y que al presentarse o irse presentando de inmediato por eso les decía, como por arte de magia, ¿verdad? La participación va a tener que ver con el desarrollo social, con las necesidades, con el cambio social, con el sentido de comunidad, con la integración grupal, con la conciencia
ya está con la autogestión. Como, y la cuestión nuevamente está aquí en preguntarse y en dudar, ¿verdad? En dudar y decir ¿a poco? ¿Sí? ¿Sí? Una duda nunca está de más. No está mal el esquema ni el pensamiento, no. Lo que ocurre es que siempre tendremos que proponernos ir más allá de lo dado. Porque cada uno de estos procesos no son unidireccionales como están ahí marcados. El sentido de comunidad se revierte en participación, desde luego. Si no hay sentido de comunidad, difícilmente podemos hablar de participación. O si no hay conciencia del problema, pues tampoco podemos hablar de participación por mucho sentido de comunidad que tengamos. Y así con cualquiera de esos pues nuevamente les podemos llamar universos, porque nos podemos aventar un clavado a cada uno de ellos. Entonces vamos a ver algunos. Pasamos el siguiente. Gracias. Preguntémonos. Recuerden el esquema anterior que les decía, está de bonito, pero hay que tratar de ir un poco más allá. Preguntémonos. ¿Cómo se vincula? ¿Cuál es la mediación entre comunidad y participación? Recuerden que comenzamos con esos universos. Comunidad, en fin. Y vean ustedes cómo cuando cambiamos un poco nuestro pensamiento y hacemos como un acercamiento, decimos, es que lo que me está vinculando, comunidad, nada más aquí, comunidad y participación, ¿qué tal que resulta ser la identidad social? Recordemos que ahí está central la identidad social, en razón de que, en que fue el único concepto ordenador capaz de relacionarnos lo que estaba suelto y regado en los márgenes, por decirlo así. Organización, conciencia, conflicto, cambio social, sentido de comunidad. Recordemos de pasada que cuando los psicólogos sociales decimos identidad social, nos referimos a aquella parte de nosotros que proviene de la pertenencia a un grupo social, a una categoría social. No es un concepto de orden individual, para nada. ¿Sí? Por eso se habla de identidad social. Mi
disculpen, me tomo como ejemplo para no perturbar a nadie. Mi identidad social, Luz Majaviede, proviene no de que si nací en tal y en tal, no, viene de todos los grupos a los que pertenezco y he pertenecido, a las categorías sociales, lo quiera yo o no lo quiera. ¿Sí? Puede gustarme o no gustarme. Por eso se dice aquella parte del autoconcepto, del self, pues, que proviene de la pertenencia a distintas categorías sociales. Mi identidad social tiene que ver con Luz Majaviede, psicóloga social, facultad de psicología, etc. Pero antes que ello, tiene que ver con mi pertenencia a otra categoría social previa a estudio, lugar de nacimiento y demás, como es el género. ¿Sí? Mi identidad social en principio es mujer. ¿Sí? Y ahí empieza a operar. Es en ese sentido en que la identidad social es una articulación entre la comunidad y la participación, para empezar. Conceptualmente se llama punto nodal, porque ahí se amarran un conjunto de cosas. ¿Por qué importa? Porque la tal identidad social tiene que ver, ni más ni menos, con la membresía grupal. A mí me gusta hacer en mi adscripción, mi membresía, ¿sí? Pero en cualquier parte, en condiciones X, me van a tratar como miembro de la UNAM y no como los majavieses. Recuerden ustedes cuando tuvimos una de nuestras huelgas, esa que nos duró como un año más o menos. A los compañeros egresados que buscaban trabajo y demás, si eran UNAM les decían que no. Incluso en el aviso oportuno, ofertas de empleo, llegaba a aparecer y llegó a aparecer. Yo tuve muchos recortes, ya los tiré porque ya no hice más con ellos, más que recortarlos, los juntando, pero llegar todos lo supimos, todos lo comentamos y lo sabemos. Llegaba a decir, egresados de la UNAM, no. Fíjense, cómo se invirtió la valoración de la identidad social en este momento. Fue a los psicólogos sociales que somos así curiosos de esos detallitos, ¿verdad? Que tienen, claro, se generaba el rechazo. Bueno, entonces, pero ya no divago, volvamos a lo nuestro. Por eso importa, por la membresía grupal y la valoración que haya respecto a esa membresía. Pasemos a ver ahora, en un acercamiento, la siguiente, por favor, el programa, compañeros. ¿Qué relaciona
¿Cuál es el punto nodal? Articulador, concentrador entre programa y participación. Ya vimos entre comunidad y participación la identidad social. Veamos ahora programa participación. Pues ni más ni menos que actitudes, creencias, valores, representaciones sociales. Decíamos que en un programa lo veíamos en un esquema grande al inicio, como tenía su propia ideología, su propia... pues ahí está todo eso en juego. Eso tiene que ver con las metas del programa, la estrategia, la toma de decisiones y con la información también, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos hacer nuestro el programa? Como lo veíamos al principio. Esos procesos que ven ustedes ahí, actitudes, creencias, valores, representaciones sociales, todos ellos, en razón de que son articuladores, pues ni más ni menos porque son socialmente elaborados, socialmente compartidos. A eso que tenemos en el cuadro de medio, muchos compañeros, es lo que luego llamamos sentido común, ni más ni menos. Es lo que luego le llamamos, ya muy acá, nosotros, psicólogos sociales, luego hablamos de pensamiento social. Ahí, ese cuadro es pensamiento social. Compartido, colectivo, pues. De esta manera, es como podemos nosotros llegar a, recuerdan al principio decíamos, apropiarnos de un programa, apropiarnos de un proyecto. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la participación. Nos falta, o está faltando aquí, estaba faltando un esquema que hiciera referencia a lo de individuo, ¿no? Pero les decía, eso de individuo no está en el éter, ni mucho menos. La noción misma de individuo se puede llegar a convertir en un obstáculo, muchachos, para pensar y pensar, porque es más lo que tenemos de compartido que lo que tenemos de singular o de original. De hecho, original no tenemos prácticamente nada. Uno que otro detallito, ¿verdad? Más bien, tendríamos nosotros que pensar que acá no estamos, no nos ayudan, no favorecen la comprensión de la participación, que es lo que buscamos, lo que tratamos, no nos ayuda a plantear edad, sexo o género, escolaridad, ocupación, estado civil,
fatalismo, locus de control, porque podríamos decir que tiene locus de control interno, puede ser mucho más participativo, bueno, pero comprender la participación en su complejidad no nos ayuda a ese tipo de variables. Tenemos nosotros ahí que abrir también nuestra mente, ¿sí? Abrir también nuestro entendimiento, porque finalmente recuerden ustedes que comprender lo que quiere decir es abarcar, incluir, ¿sí? Además de, no es una función cognitiva, no, es mucho más de eso. Bueno, ya les dije, entonces les decía que si lo vemos desde el cambio social y la participación, todo esto, no lo podemos reducir a un individuo y ver cómo se relaciona esto, porque precisamente la tal participación exige, implica acción conjunta, ni más ni menos, ¿sí? Y tiene que ver con identidad social, actitudes, creencias, sentido de comunidad, conciencia. Entonces, ¿qué concepto nos permite otra vez ir más allá? ¿Sí? Digo, individuo no, porque al contrario, es un obstáculo, ¿no? Entonces, ¿cómo me refiero? Tenemos ni más ni menos que el concepto de sujeto social, ¿sí? ¿Qué es el que? Un sujeto social no es un individuo, aunque también puede ser, por supuesto, pero sujeto social implica sobre todo un hacedor, compañero, ¿sí? Vean ustedes cómo aquí ya dimos nuevamente otra vuelta de tuerca, ¿sí? Hablar de sujetos sociales implica hablar de hacedores, ¿sí? De personas conscientes, capaces de proponerse y proponerse acción conjunta, ¿sí? Visualizar metas, propósitos, imaginar juntos una utopía, imaginar juntos un estado deseable, ¿sí? Y además estar muy claros que para llegar a ese estado deseable, eso depende de todos los demás, que yo solita no puedo llegar a ello, ¿sí? Como había un ejemplo por ahí, a mitad de juego no puedo quitarme la camiseta y pasarme al equipo que va ganando, ¿verdad? No, sino que tengo que ganar con todo mi equipo, no nada más un fulanito o una fulanita, imposible. Todo eso y más, compañeros, implica sujeto social. Por eso es sujeto, porque tiene que desujetarse, ¿sí? Pero en una acción coordinada, colectiva. Esto es con los otros.
porque mi destino está unido al destino de ustedes. El cambio de ustedes está unido a mi propio cambio. ¿Sí? Es un poco, piensen en el género. ¿Sí? No basta con que la mujer cambie, se haga consciente, exija derechos, lo que guste y mande. Llevamos un siglo haciéndolo y no avanza mucho el arte. Se requiere también que el otro, los otros cambien. ¿Sí? Pues sí, si no, ¿cómo? ¿Sí? Si no, va a quedar el asunto como en ese libro que lleva por título algo así como que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Pues si nosotros aceptamos eso, no. ¿Sí? No, más bien, no, nada de que me digas que tú allá y yo acá, no, porque juntos estamos aquí. ¿Sí? Es una sociedad, una acción conjunta. Y para que yo camine, no basta con que haya una mujer presidenta de la República. Tiene que cambiar todo el sistema de relación social, todo eso que tenemos en el cuadrito del medio, ni más ni menos, pero en todo. De ahí, entonces ya vamos, pero ya me atrasé aquí en ese estilo. Aquí está muy en juego, compañero, lo que ha planteado el maestro Tacfel acerca de cambio social. No me voy a detener ahorita en ello, nos llevaría a otra reunión, pero con el tiempo y un ganchito en otra oportunidad, porque vale la pena. Y ahora, ¿cómo hacemos para que esto tenga un anclaje y no nos quede en el éter nuevamente, verdad? Bueno, a ver si va la siguiente. Siguiente y última, prometo. ¿Qué es lo que le da o dónde está la realidad social de esto que hemos venido planteando, compañeros? No es teoría ni solo conceptos, aunque hablemos de concepto ordenador, universo de contenido, no, articulaciones, no. Aquí tenemos que es el problema de que se trate, muchachos, problema que es una modalidad, una concreción de la realidad social misma. Ahí está. Realidad social no es ninguna abstracción tampoco, ¿no? Es un poco como cuando los compañeros le preguntan a uno o le cuestionan o le critican y le dicen a uno, profe, no, es que tenemos que salir a la realidad social. Pues, ¿dónde crees que estás, compañeros? ¿Aquí en el éter o fuera de la realidad social? ¿Qué no es realidad social?
como se expresa aquí en esta facultad, en los pasillos, en la UNAM, es una concreción, por supuesto, de la realidad social. Ponte a pensar, vamos a pensar, pero eso de que tenga yo que ir allá afuera, ¿afuera dónde? Siempre vas a estar afuera, entonces, ¿no? Entonces es el problema, la problemática, el que se convierte en el articulador empírico, experiencia pues concreta de los distintos universos y conceptos ordenadores que hemos venido planteando hasta acá. Si no hay problema, yo no sé qué vamos a cambiar de la realidad, ¿verdad? Si no somos capaces de tropezarnos con el problema, ¿no? Darnos cuenta de ello, agarrarlo y ver, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Ese es el articulador empírico concreto. Es lo que está vinculando, articulando todo lo que hemos venido planteando en los diferentes esquemas respecto a la participación y los tales procesos psicosociales. Todo lo que planteamos aquí de procesos psicosociales, y que si el programa, y que si la ideología del programa, y que la comunidad, creencias, normas, valores, o que si el sentido de comunidad, o que si la identidad social y demás, puede seguir tal cual, mientras no haya una condición problemática que también activa y va de nuez. Bueno, yo hasta aquí llego en este momento y quedo a sus órdenes. Bueno, si hay algunas preguntas, comentarios que queramos hacerle a la maestra, lo podemos seguir comentando. por favor. Sí, a mí me parece interesante lo del cuadro 1, porque me parece que resalta lo que es la participación, pero tengo una inquietud. Tú me comentas que esto fue como el producto de la revisión de varios artículos, de varios documentos. Ahí mi inquietud es, ¿estos documentos enfatizan al individuo como ese universo de participación? Y la pregunta es esta: ¿por qué no considerar al sujeto social como el elemento central de toda esta participación? Puesto que de una u otra manera pareciera ser que se rescataría todo este proceso de crítica, de reflexión, de proposición. Entonces un poco la inquietud es, ¿este cuadro fue a partir de los documentos o es una propuesta tuya en donde el individuo queda como al margen, bueno, no al margen, sino un poquito fuera de este núcleo participativo, ¿no? O por qué no ponerlo al centro, al sujeto, en este caso sujeto social, puesto que creo que podría ser como el generador de todo esto. Es una... a ver si entiendo bien el asunto que plantea. Veo dos cuestiones. Uno, todo esto sí está elaborado con base en documentos que relatan experiencia, ¿sí? No son teorías acerca de, no, son experiencias de trabajo en comunidad, todas. Y esto es con el afán de algo que a mí siempre me ha inquietado. Sí, dejémoslo en que me inquieta. Es que
las experiencias múltiples que se realizan en nuestros países en diferentes campos, con distintos programas y propósitos, la mayor parte de ellas se pierden. ¿Sí? Se pierden porque no agarramos y nos ponemos a escribir la experiencia para comunicarla, ¿sí? Y elaborando, y pensando, y reflexionando, y sacando lo que va saliendo, ¿sí? Una persona no puede tener todas las experiencias, ni de WhatsApp. No, hay límites. Pero la acción conjunta, eso sí se puede recuperar. Pues lo que se trató aquí. Eso como documentos de base. Esto tiene su justificación, pero no lo. La segunda cuestión, ¿por qué no poner al sujeto social en medio? ¿Quieres poner la última, por favor? ¿Por qué no ponerlo en medio si es tan glorioso, tan bonito? ¿Sí? Y lo ponemos ahora. Porque el tal sujeto social es toda una construcción también, toda una elaboración. Recurro a mí nuevamente para no perturbar. De mí no puedo decir tan tranquila que yo sea un sujeto social. ¿Sí? Lo podría hacer en el momento en que junto con otros nos diéramos cuenta de condiciones, situaciones, actuáramos en consecuencia y nos convirtiéramos además en hacedores, pero hacedores a sabiendas, vamos, con un proyecto. ¿Sí? Podemos tener cada uno de nosotros aquí proyectos individuales, por supuesto que sí, si no, preguntémonos, claro que tenemos, pero eso no los convierte en sujetos sociales, ¿sí? Para nada. ¿Sí? Tendríamos que tener acción conjunta, conciencia del rumbo, aunque sea para poner un drenaje o una tomata. No estoy planteando los grandes cambios sociales revolucionarios, no. Pero para que pase un drenaje por una calle, todos los que habitemos en la calle vamos a estar perjudicados un tiempo. Y todos vamos a ser beneficiados. Y a nadie le van a poner un cachito de drenaje para que se vaya a dónde, a cuál tubería. ¿No? Disculpen el ejemplo ridículo que pongo, porque es ridículo y es tonto. ¿Okay? Pero ser sujeto social exige conciencia de. Por eso el problema. Y como no se da en automático, sino que tiene que ver con lo que venimos viendo aquí para efectos de participación, un sujeto social tendría que ser actor, hacedor. Esto es participativo, ¿no? Pero esa es una de las razones por las cuales no está en medio. Es un llegar a, y no nada más un fulanito o una fulanita. No.
Bueno, pues. Usted también tenía una Sí, pregunta. gracias, Ernesto. Dos cuestiones. La primera es, partiendo de estos esquemas que ha planteado, ¿se podría describir cuáles son las causas por las que un programa, cualquiera que sea gubernamental, puede fracasar frente a la comunidad o fracasar frente a todo un proceso de desarrollo que quisiera plantear? Esa sería una primera pregunta. A partir de estos esquemas, ¿se podría como dar una interpretación del por qué algunos programas fracasan? Y la segunda es, en esta cuestión de el programa que tiene diversos niveles, ¿cómo queda el psicólogo inmiscuido en el programa, dado que él es el que podría estar desarrollando el mismo? Ahí el psicólogo social tendría que saber y comprender en qué está metido, ¿no? Para precisamente estar en acción conjunta con nosotros. Si no, bueno, puede hacerlo de otra manera, por supuesto. Luego que sí. Pero, ¿quieres retornar, por favor, a la tabla número, creo que era la segunda o tercera, ahorita te digo. La tercera, por favor. Sí. Ahorita retornamos a lo del psicólogo, pero acá tenemos alguna muestra de lo que está relacionado con la no participación. Lo que tiene que ver con programas, el ejercicio del programa, toda. Pero esto que está aquí no es igual a decir causalidad. ¿Sí? Aquí no hemos hablado de relaciones de causalidad, de causa-efecto para nada, porque nos lleva a una lógica de variables que fragmenta y que luego lo hacemos algo tan abstracto que ya no sabemos de qué hablamos en relación a qué realidad social, a qué persona. Ahí es lo único que puedo, o que hasta aquí podemos plantear. Pero vean ustedes, si hay incomprensión, lo puedes quitar si quieres, gracias. Si hay incomprensión, falta de convergencia, incompatibilidad entre el sistema ideológico del programa y el sistema ideológico de las personas, de la comunidad, ya desde ahí, ¿qué puedes esperar? Puedes, pues, discrepancia, ¿no? Y es cuando nos pueden decir, pero ¿cómo es que no quieren que pongan drenaje aquí en este lugar? No, sí queremos que pongan drenaje. Lo que no queremos es que tal y tal y tal, ¿no? Otras. ¿Quién no? Es que luego llegamos a cosas bien absurdas. Porque ¿quién no quiere estar mejor? No necesitan convencernos mucho de esto, pero sí hay cuestiones muy fuertes de incomprensión, distanciamiento. No sé. Y del psicólogo social, comentaba, aquí en esto, la psicología social comunitaria, que me rectifiquen, Casi. Pero me parece a mí que de inicio
hizo una apuesta fuerte por la participación, más que por la imposición, ¿verdad? De un programa, en fin. Eso, y es que es muy interesante, muy ilustrativa, cuando uno ve cómo se ha planteado la participación. No les conté nada de eso, pero cómo se planteaba la participación antes y hoy. Al inicio, compañeros, la participación era totalmente subversiva. No, era subversiva. ¿Qué tenía que decir la desarrapados, analfabetos? La gente, el pueblo, ¿cómo iba a poder decidir qué quería, cómo lo quería, cuándo lo quería? Ay, no, imposible, se decía. Y además, como esto estaba ligado a sistemas ideológicos también, nunca hay nada solito, de origen era subversiva, contestataria, en la participación. Pero en los años 60, bueno, desde la Segunda Guerra, desde el término, empezaron programas que se conocen genéricamente como programas de cambio social planificado, acciones concretas con distinto alcance. Hubo hasta... ¿Escucharon alguna vez hablar? Hay libros, no porque lo hayan vivido, de la Alianza para el Progreso. ¿Sí? La Alianza para el Progreso en la época de Kennedy fue, creo, no recuerdo si fue con Kennedy. Bueno, fue un gran programa de desarrollo del río Bravo a la Patagonia. Incluía América Latina y era, en sentido estricto, un programa de acción social, ¿verdad? Que venía no solo en sentido figurado, también del Bravo hacia abajo, así, vertical. Los expertos de Naciones Unidas, FAO y demás organismos que se crearon en la posguerra, nadie es tonto, compañeros, todos pensamos, todos, muy rápidamente empezaron a ver que había problemas con los programas de cambio. ¿En qué fallaban? En que llegaban los expertos, llegaban los técnicos, promotores de salud, de cooperativas, de algún cultivo, agrónomos, en fin. Llegaban los expertos y mientras estaban, todo iba re bien. Y se echaba a andar el programa. Se retiraban los expertos, se venía abajo el asunto. Sí, se venía abajo. ¿Por qué? Porque nunca había esa apropiación de los programas. Entonces, se empezó a recurrir para los programas de acción social, se empezó a recurrir a la participación. Ese era un problema, la no participación. Y ahí se empezó a trabajar con la gente para que se involucrara en los planes de desarrollo local,
municipal, en fin. Y fíjense ustedes que uno de los mejores programas que ha habido, en México siempre hacemos muy buenos programas, súper buenos. No, pero uno de los mejores programas, reconocido, ni dicho por mí, no, a nivel latinoamericano, fue la primera versión que hubo del Programa Nacional de Solidaridad, el PRONASOL. Fíjense ustedes que tenía como ejes, vean ustedes, yo quiero ver qué programa actual los tiene. La participación en todas las etapas, representación de la gente y una bien bonita transparencia en los recursos. Se tenían que organizar comités en los lugares y ellos mismos tenían que vigilar los dineros y todo tenía que ser transparente. Eso duró poco. El PRONASOL muy rápidamente se convirtió, lo sabemos luego, se convirtió en Solidaridad, ¿no? Ya como un programa de otro orden, dejaron de regir principios que había y demás, pero tenía unas exigencias muy buenas, ¿no? En cuanto a lo que había que hacer, vamos, y la propia gente decía, tenía que llegar al punto de decir qué quería, cuánto tenía, cómo iba a gestionar y administrar el propio recurso. Y todo este programa tuvo como base uno de los grandes diagnósticos nacionales de la época moderna que hacía en lo que era entonces la presidencia de la República. Estamos hablando de 1970, yo creo. ¿Sí? ¿Cuándo fue el sexenio de Salinas? Ya ni me acuerdo, en los 80, ¿no? 84, ¿no? Entonces fue a final de 70, inicios de 80. Este diagnóstico fue de los primeros que se hizo, muy concienzudo, muy bueno, por lo que era, les digo, la presidencia de la República, en fin, 20 volúmenes o 20 y tantos, yo llegué a tener la colección completa, cada uno dedicado a zonas marginadas. Y hacia esas zonas se encaminaron los programas. No, hombre, eso iba, por lo menos en cuanto a programas y las acciones que iban re bien, ¿no? Y en eso participaron muchos psicólogos y psicólogos sociales. ¿Sí? Pues nada más, ¿por qué nos gusta andar ahí? No, pero ¿quién? Pregúntense. ¿Quiénes pueden entender, comprender creencias, normas, actitudes, grupos, tradiciones? Para los psicólogos sociales lo tenemos, ¿sí? Ya vemos, ay, a ver, vamos a sentarnos en ruedita, ¿no? Y vamos a vernos y vamos a platicar. Y díganme usted, ay, a ver, sí, ¿no? Es toda pero sin perder lo que no podemos andar picando piedra y ya, ¿no? Y lo de PRONASOL me lo sé porque en aquel tiempo, ya llovió por eso, miren, participé en evaluación
programa en las regiones, ¿no? Que también tuvo su gracia, pero bueno. Bueno, ya me perdí. Quedó más o menos eso. Disculpen, me perdí. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Yo, bueno, no me queda muy claro cuál será el sentido de la participación. Digo, la participación lo que busca es homogeneizar a la comunidad o pluralizarla. Es decir, en el momento en que uno busca la participación para generar algún proceso de transformación, ya sea para bien o para mal, hay gente que se va a oponer siempre al cambio, ¿no? Y hay gente que busca el cambio. Es decir, se va a plantear el sentido de la participación nada más en relación a los que participan y a los que no participan. Es decir, ¿qué hay en medio de estos dos grupos, de estos dos universos? De los que sí y los que no. Puede haber un mundo, no tengo la menor idea que puede haber en medio entre los que participan y los que no participan. Lo que sí podemos ver es que no se trata de homogeneizar a nadie. No, la participación de suyo no hace homogéneo. ¿Quién quiere ser homogéneo como tal? Homogéneo, pensar lo mismo, ser lo mismo. No. Más bien se trata de heterogeneidad. Y que con esa heterogeneidad tenemos un problema común. Es en esa acción y hacia esa acción para lo que requerimos el involucramiento o para, no en la mera participación. Esa acción conjunta, insisto en ello. No se trata de cambiar a la gente, no. Como tal, no. Se trata de que esté mejor la gente, porque estando bien la gente, yo también estoy mejor, ¿no? No es emparejado. Por lo menos para mí sería eso de el pensamiento único, el actuar único, eso como que ¿sí? La participación no exige un pensar igualito, no es que pienses como yo, no, es que estemos claros en que sí, en que es algo común, ¿sí? Nada más. Se acabó el asunto. No sé qué opinas. Bueno, yo quisiera preguntar qué implicaciones o críticas darían referencia a que si pongo que un programa bien establecido, supongamos, donde incluya la participación de la gente, donde con ella elabore el plan para resolver un problema, ¿qué implicaciones o críticas habría en referencia a que este programa, después de que lo haya hecho 1 año, 3 años, y se vaya? No se vaya tal vez dejando así como muchas veces, ¿no? De que no te va ningún resultado, no, sino que simplemente sí se haya desde un principio hecho esta organización participativa con la gente, pero su presupuesto o que no haya hecho, pues tenga un límite de tiempo, ¿no? Y entonces ese programa, o más bien los investigadores se tengan que retirar, o en relación a esa, o que el programa se consolide y sea se vea a largo plazo, que no simplemente qué implicaciones, porque yo por ejemplo pensaría que para que se consoliden todos estos procesos sería necesario que el programa de base también trajera estas implicaciones de participación, organización, y que ya una vez que los investigadores se retiraran, siguiera este proceso para que este proceso se consolidara. Sí, es que siempre se piensa que los investigadores son los que saben. Y saben tanto como la misma comunidad, por lo menos del problema.
Y un proyecto, un programa, se acaba en el momento en que queda resuelta su razón de ser. ¿Sí? ¿Sí, no? Pero, por ejemplo, si se hablara de otro tipo de procesos que tal vez no necesariamente sean, o sea, los problemas siempre van a estar presentes, ¿no? Es una realidad del ser humano, pero que... Sí, pero no todos me van a importar. Pero en referencia a la participación como transformación social. Sí, pero hay un punto. La participación, según esta es mi posición, mi opinión, la participación no es la panacea. ¿Sí? Parte, ni es lo único. Parte de esto es todo lo demás que tiene que ver con la participación. ¿Sí? No tengo por qué sobrevalorar la participación como tal respecto a la conciencia o la membresía grupal o qué sé yo, sino que son procesos que van juntos. Solo los psicólogos pensamos los procesos separados. ¿Sí? Yo no sé cómo le hacemos, pero pensamos los procesos como si fueran capítulos del libro. Porque va capítulo 1 motivación, capítulo 2 tal y tal y tal. ¿No? La realidad no está hecha de capítulos. ¿No? La participación importa, claro, porque es ¿dónde está la valía de la participación? En que es una praxis, es una práctica social, una acción conjunta, comprometida para un logro particular. Yo ahí sí me pongo muy pragmática. ¿Sí? Los programas son para algo. Por eso pongo aquí la realidad es empírica concreta. Lo demás es una abstracción. Esa la dejo para los libros y los capítulos de los libros. Sí, sé que podría decir que es una invitación, ¿no? Se queda, pongámoslo así, que el programa haya sido un éxito, pongámoslo entre comillas, y que se quede como una invitación, ¿no? A que los que participaron en el proyecto se animen a hacer algo más, ¿no? ¿Sí me doy a explicar un poco? Sí. Si se animan a hacer algo más, qué bueno, ¿no? Pero si no se animan es asunto de ellos. ¿Por qué tengo yo que andar ahí tratando de que se sigan animando? ¿No? En todo caso, como puede haber más problemáticas de interés común, pues a lo mejor podemos seguir trabajando juntos. ¿No? Si no, ¿dónde queda la autonomía y el respeto a la misma gente? Porque bueno, ya está la muela número 1, ahora va la muela número 2 y ahora va el lente. Vaya, si no queda, no va a ser tan el caso, ¿no? Un poco como dijo Cortázar, ¿no recuerdan? No, yo creo que no. Sí, tenía por ahí una frase que se repitió por todo el lado. Decía, seamos realistas. Seamos realistas. Pidamos lo imposible, pero realistas. Así con todo esto.
Bueno, agradecemos a la maestra Luzma por todos los aportes que nos ha dado el día de hoy. Creo que el tema de la participación es bastante complejo. La forma en que se insertan los programas, entre comillas, de participación en América Latina y específicamente, por ejemplo, en México. Si bien la maestra nos habló de un ejemplo particular cuando se da la Alianza por el Progreso, que también partía de unos intereses particulares que tenía Estados Unidos con una ideología muy centrada en el panamericanismo, también vemos respuestas específicas desde nuestros pueblos que son propuestas de participación miradas en un inicio de forma subversiva. Creo que este tema muchísimo tela que cortar tiene, no solamente a nivel teórico, epistemológico, sino a nivel de una praxis. Creo que podríamos pasar muchas más horas aquí debatiendo, sin embargo creo que este espacio ha sido fructífero en el día de hoy porque nos ha mostrado a partir de una lectura de textos sobre experiencias particulares que se han tenido de participación comunitaria, cómo se ha dado estas relaciones a nivel, por ejemplo, relación comunidad, con universo, con participación, con sujetos sociales, etcétera, para tener, digamos, como una mirada más holística de, digamos, uno de estos núcleos centrales que se discuten en la psicología social comunitaria, como es la participación. Entonces, antes de despedirnos, quiero nuevamente invitarlos para la siguiente sesión con el doctor Carlos Ordóñez. Él nos va a hablar sobre la teoría de la ciudadanía étnica, esta nueva propuesta que también emerge para leer a estos pueblos originarios con ciertos derechos, ¿sí?, con ciertas reivindicaciones, y que efectivamente va a estar de la mano con el tema de la participación. Hablamos hoy en día de participaciones representativas, de participaciones, por ejemplo, que son delegadas a ciertas personas y por supuesto de participaciones ciudadanas dentro de un tejido social complejo. Entonces, en esa idea creo que hay que articular, como decía la maestra, una sesión con la otra, porque no van así como capítulo 1, capítulo 2, sino que tienen una correlación dentro de sus contenidos para empezar a comprender de una forma más dinámica lo que son los pueblos originarios en la Cuenca de México y, bueno, en específico, nuestro quehacer como psicólogos sociales comunitarios, desde todas estas herramientas que son legado de la psicología social, pero también son legado de la psicología social comunitaria y que han establecido diálogos con otras disciplinas. Entonces, aplaudimos por favor a la maestra. Si nos inquietamos un poco, que bueno, me alegro mucho. De eso se trata, finalmente. Bueno, entonces, Natural